Buenas noches. A continuación realizaremos nuestro equipo reflexivo. Este equipo reflexivo está constituido por los integrantes de nuestro grupo colaborativo, que es la compañera Jennifer Yurani Urrego, la compañera Giselle Caro y quienes habla Fernando Alba, pertenecientes al grupo 403015-6, presentado a la tutora Adriana Bernal Parra, en un paciente de 30 años con trastorno de dependencia de la personalidad. Los conceptos y las teorías que vamos a hablar son las siguientes. Por ende, a continuación vamos a explicar de manera sintética los aspectos abordados durante esta etapa. Inicialmente se aborda el sentido del contexto de la comprensión de los problemas de la salud, analizados desde la lectura de Luis Turibian y Pérez Franco. En esta lectura se plantea que el contexto hace referencia al ambiente, a las percepciones, a las conexiones entre los actores, su familia, amigos, conocidos, personas que están a su alrededor e incluso los lugares que frecuenta diariamente, así como su interacción y relaciones interpersonales de cada grupo y sociedad. Por otro lado, es importante entender que el contexto se articula con los diagnósticos de la salud, ya que desde el contexto parte la enfermedad, es decir, del contexto al cuerpo. Desde el caso estudiado a lo largo del curso, evidenciamos algunos elementos que hacen parte del contexto implícito y explícito, como son la muerte del padre, el estrato económico, la dinámica familiar, el ambiente escolar, las interacciones con pares, la relación de apego inseguro con su madre y con su novia. Además, es importante resaltar en el paciente estudio, y siendo consecuente con la explicación anterior, que en este caso el paciente sufre del trastorno de dependencia de la personalidad, que es un tipo de trastorno donde existen desórdenes ansiosos o temerosos. Estos tipos de individuos tienen una necesidad general y excesiva de que se ocupen de ellos, creando comportamientos de sumisión o adhesión, además de un gran temor de separación. A continuación, le daré paso a mi compañera Jennifer con el aspecto del marco teórico. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Jennifer Urrego. Yo les voy a hablar sobre el marco teórico que permite una comprensión desde la teoría general de los sistemas TFC. Esta teoría es precisa, concreta e importante a la hora de ver diversos ámbitos de los que se evalúa a una persona, y esta teoría es de gran utilidad cuando uno mismo intenta estudiar diferentes niveles de organización e interacción dentro de un mismo sistema. Con base a esto afirma Penda que las interacciones mente-cuerpo y la interfluencia del individuo y la familia o dinámica grupal social ha jugado un papel fundamental en una unificación de una serie de tendencias que han gravitado a una visión más holística e integral del ser humano. Esta visión considera no solo a la biología ni a la psicología del sujeto, sino también su realidad objetiva y subjetiva única, creada por ciertos sustratos biológicos dados y por el entorno social y cultural dentro del cual el sujeto nació, se desarrolló y transcurre su vida. Aquí se describe el sentido propio de la teoría y la importancia de ver a la persona desde sus ámbitos, haciendo un análisis completo en la búsqueda de causas y mantenimiento de los trastornos que se puede presentar. Manifiesta que se debe mirar a la persona holísticamente, y con esto quiere decir que se debe conocer a la realidad tanto objetiva como subjetiva del mismo. La teoría general de los sistemas del caso. En el caso de estudio vemos que él describe se describe como una persona inteligente, pero a su vez dice que es una persona pésima, y él muestra un poco de energía y motivación. Manifiesta sentido y de abandonamiento y tristeza. En este caso también nos muestra que no ha tenido ideas de suicidio, pero siente mucha desesperanza y sensación de vacío cuando piensa en el futuro. Refiere que él le gustaría volver a sentir el placer o la energía cuando
cuando la energía cuando estudiaba. A continuación les dejo con mi compañera Giselle. Cordial saludo, compañeros y docentes. Mi nombre es Giselle y les voy a hablar sobre la comprensión reticular desde la teoría de la red social. Davas define la concepción de las redes como una manera específica de relación social o un método de participación, donde intervienen individuos, grupos y organizaciones en fin de conseguir metas y objetivos. Se dice que cuando hay una muy buena correlación entre una red social estable, existe una excelente calidad en la salud mental. En nuestra actualidad hay evidencias comprobadas que una red social personal, estable, sensible y activa sirve mucho para la protección y seguimiento de las enfermedades mentales de aquellos que la padecen, ya que son pertinentes, rápidas y son muy buenos generadores para llegar de manera rápida y eficaz a los servicios hospitalarios. Estas redes contribuyen sustancialmente a que el individuo se reconozca, genere pautas de comportamiento y pueda hacer más llevaderos sus padecimientos. En las lecturas podemos evidenciar que para la construcción de una red social se requiere hacer un mapeo, que consiste en hacer un estudio, el cual se debe organizar toda esta información en una serie de carpetas, en los factores tanto sociales, psicológicos, biológicos, que se van a mantener y que van a ser un excelente recurso para los profesionales que van a manejar el caso. Con la articulación, en el caso de nuestro paciente que tiene un trastorno de dependencia de la personalidad, podemos ver que está totalmente inverso en esta teoría, ya que cuenta con un servicio de asistente social, cuenta con psicoterapeuta, tiene servicio hospitalario y disponibilidad a las 24 horas, tanto de manera personal como telefónica. El hospital siempre está a disposición para escucharlo. El asistente social siempre lo está apoyando y en los momentos de y ayuda para pues, que el paciente pueda mejorar su trastorno. De esta propuesta vemos la importancia del manejo de trastorno de dependencia de la personalidad, ya que radica en la conexión de diversos integrantes, tanto el equipo de salud como compañeros y familiares. Con esta red, el paciente va a llevar de manera más amena su padecimiento. Ahora les voy a hablar del planteamiento de la hipótesis empleando el principio de causalidad circular. El modelo de causalidad circular mantiene que todos los factores influyen para dar lugar a una situación clínica, es decir, que no solamente se tiene en cuenta un aspecto, sino se tiene todos los aspectos en los que se encuentra el paciente. Este modelo lo que hace es jerarquizar las causas necesarias, desencadenantes y asociadas al problema. Ayuda a hacer una descripción de los fenómenos y a comprender esa realidad compleja del paciente. Y requiere, luego de esto, que se haga un tamizaje y un peso a cada uno de esos factores para tener en cuenta cuáles son aquellos que generan esa afectación en el paciente. Con respecto a la aplicación del caso de estudio, voy a mencionar los siguientes autores. Jorge Castelo dice que las personas que sufren de trastorno de dependencia de la personalidad generalmente han sido sobreprotegidos desde edades tempranas, donde se crea la sensación de que no son capaces de valerse por sí mismos y genera la impresión de que cuando adultos requieren de la supervisión de otras personas. En el caso del paciente, la madre siempre estuvo desaprobando las parejas, al punto que ella fue quien decidió con quién se debía casar, que finalmente terminó en una separación. Ahora, desde la teoría del apego de Bowley, los vínculos de protección que se dan desde la primera etapa de la vida son muy importantes. De ahí surgen las seguridades y las pertenencias de los individuos. En el caso de nuestro paciente se dio de manera negativa, ya que la madre del paciente transmitió al niño sentimientos de conducta sumisa, ya que al morir el esposo se sintió desprotegida, viéndose obligada a trabajar, transfiriendo sentimientos e inseguridades al niño, motivo por el cual decidió
el menor decidió complacer a su mamá en todo para que ella no se sintiera mal. También hay que anexar que el niño tiene una conducta innata a ser sumiso y eso favoreció el desarrollo del trastorno. Y aparte de eso, que la madre fue reforzadora para esta conducta, ya que el niño no le generaba ninguna carga y hacía todo lo que ella requería. Recordemos que en el caso de estudios indica que las causas de las conductas están relacionadas con la vivencia del joven con la madre. ¿Esto qué quiere decir? Que existe un nexo causal entre las conductas y hace presencia del principio de causalidad circular. La familia, en este caso la madre, es una fuente generadora de las pautas comportamentales y fue ella quien forzó las emociones y ayudó en la reestructuración de la personalidad del paciente. Por lo tanto, los problemas existentes en la madre repercutieron en la salud mental de su hijo. El sujeto posee conductas sumisas y obedientes, lo cual generó problemas de depresión y de indecisión, incluso pensamientos suicidas que incrementan su trastorno en la personalidad. ¿Listo? Además, en cuanto a su entorno social, este sujeto siempre quiere complacer a los demás, ya que teme ser desaprobado y, en cierto aspecto, abandonado. Por esto, el paciente no puede llevar una vida de manera adecuada, ya que siempre espera la aprobación de su madre y de quienes lo rodean. Todas estas conductas generan un desequilibrio en el sistema del paciente. Muchas gracias. Ahora le doy paso a nuestro compañero Fernando Alba, que va a hablarnos de las estrategias de acción. Bueno, gracias a la compañera Giselle por su explicación y vamos a explicar este último aspecto que es la estrategia de acción. Acá vamos a resaltar tres aspectos importantes como es la atención primaria, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Hablando del primero, que es la atención primaria, decimos que la atención primaria es el abordaje inicial de todo el proceso terapéutico o médico que va a realizar o se va a realizar con un paciente. Esta atención es de carácter preventivo de los conflictos psicosociales y los trastornos mentales. En esta se identifica las problemáticas o trastornos. En caso de no detectar conflictos psicopatológicos, se realiza una labor de acompañamiento e información sobre aspectos médicos y psicopatológicos. Todo esto depende de los casos y la sintomatología que presenta la persona. El segundo aspecto dentro de este punto es la promoción de la salud. Esta busca el incremento del bienestar y de la salud de las personas a través de ideas estratégicas. Estas promueven el bienestar de la persona a través de la continuidad del tratamiento y el seguimiento de los pacientes y el ámbito familiar y comunitario. El tercero es la prevención de la enfermedad. Su aspecto fundamental es evitar la perpetuación futura de trastornos psicológicos graves e irreparables. Durante la prevención se busca facilitar la continuidad de los cuidados y brindar herramientas de formación o información de la enfermedad. Por otro lado, los ejes en la política nacional de la salud mental que se articulan asociados al caso son la educación en habilidades sociales para la vida, la prevención de los problemas de salud mental, fortalecer las acciones de detección e intervención temprana de los riesgos en salud mental, atención integral de los problemas y los trastornos mentales, la prevención del suicidio. Y aquí dentro de esta parte es importante identificar unos puntos a tener en cuenta, como es identificar factores de riesgos como la edad, el duelo reciente, factores psicológicos. Es importante también en este punto realizar entrevistas tranquilas y abiertas y atender la ideación suicida o interrogar sobre ella. Bueno, pues le agradezco a mi equipo reflexivo, a mis compañeras por su disposición, por su entrega en esta fase. La verdad que fue muy gratificante y enriquecedor trabajar con ustedes, a la tutora por sus orientaciones a través del foro y esperamos que eso también le ayude para otros compañeros y estaremos atentos a cualquier corrección o sugerencia de parte de nuestra tutora. Buenas noches, compañeras, y gracias por todo. Buenas noches. Gracias.